Buenas noches, amigos que nos siguen aquí diariamente en Desafío. Hoy no tendremos estrictamente una entrevista, sino una conversación. Pues está con nosotros aquí en el estudio, para mí, el comunicador del interior más importante que ha tenido el país. En cierta medida, y hay que decirlo, en la época que los medios, que los periódicos escritos de mucha fuerza en el pasado daban premios, esta persona que está aquí se lo ganó con 7 años consecutivos el premio del mejor comunicador, y ese premio hubo que quitarlo porque tenía el nombre de una sola persona, Manuel Espinosa Rosario, que está aquí conmigo. Espinosa, como saben todos ustedes, es una persona con una vasta formación en el plano social, en el plano político y en el análisis económico de la sociedad. Espinosa ha estado durante décadas luchando por una sociedad mejor, y eso le ha llevado entonces a conocer mucho más la sociedad. De manera que hoy, siendo él un testigo viviente de lo que ocurrió en Palmasola, y siendo una persona de la que más ha estudiado, ha hablado y ha escrito de ese líder del principio del siglo pasado, Oliverio Mateo, hoy está aquí con nosotros para hablar de estos temas históricos, nuestro amigo, nuestro hermano de más de 4 décadas, Manuel Espinosa Rosario. Buenas noches, Manuel. Gracias, Adriano Sánchez Roa, por esas palabras. Yo creo que hay muchas de más, pero bueno. No, es así. Esa valoración. Y mi voto de reconocimiento para ti, porque mantener un medio de comunicación, cualquiera que sea, aunque sea 15 minutos, la gente no se imagina lo tedioso y absorbente que es eso. Nosotros tenemos una tremenda experiencia de radio, televisión, periódico, escrito. Y la verdad, cualquiera no quisiera vivir de eso solamente, porque es bastante fuerte. Y te agradezco. Además, no tengo que agradecerte porque nosotros tenemos una vida, primero, una amistad de familia, segundo, el aspecto político de izquierda, y el aspecto político de derecha, tú por un lado, yo por otro, pero hemos mantenido la amistad y el respeto. Por encima de todo. Además, porque nosotros somos sobrevivientes. Así mismo es. Sobrevivientes. Sí. Tú sabes que siempre te veo. Yo quiero, tú me permites enviar un par de saludos a dos personas que trabajan aquí en estos canales. Ahí está, sí. Johnny Vázquez, Mateo. Sí. Ese muchacho, yo le digo muchacho, ese muchacho vale lo que pesa, como se dice popularmente. Un hombre, muchacho trabajador, honesto, buen padre, buen amigo, leal. Todas las virtudes las tiene. Un saludo afectuosísimo a él. Y una persona que nunca he hablado con ella, pero que tengo mucha simpatía y mucho aprecio, que es Michael Miguel Holguín. Un abrazo a él. Ojalá cuando vaya a San Juan podamos compartir. Una persona también con mucha responsabilidad social. Y para mí, el mejor animador de programa de televisión o de radio se llama Michael Miguel Holguín. Tipo muy respetuoso, nunca se ha visto en conflicto con nadie, no busca, no inventa cosas para buscar proyecciones, como algunos que están en la televisión, que quieren hacer cosas un poco exageradas para que los medios de comunicación lo airean, para entonces buscar espacio. Que a ellos dos mi abrazo y que continúen como van. Bueno, yo me sumo contigo a esos dos saludos y reconocimientos de Marco Miguel, que gran amigo y una persona de buenos principios políticos. Sí. Y de Johnny Vázquez, lo que tengo que decir simplemente es que también tenemos 4 décadas de amigos. Y cuando éramos flaquitos los dos, ahí estábamos en fotos. Sí, porque ahora... y tiene unos hijos que son mellizos, que son una maravilla. Sí. De manera que... sobrinos míos son muchachos. Bueno, de manera que también a Johnny Vázquez... Johnny, llevamos para allá para que nos bebamos una cerveza. Sí. No lo ataque, y llévate a Michael Miguel Holguín. No lo ataques mucho porque coge para allá. Tú sabes, Espinosa, que yo puedo decir que parte del estímulo mío está en los medios de comunicación, y que en cierta medida me estimulé desde el 76, cuando cumplió el primer año de asesinado Orlando Martínez. Parte de ese estímulo fue contigo, cuando tú formaste e iniciaste como en el 80, 81
81. Sí, sí, a Enfoque Sabatino. Tú tuviste en la apertura. Que tuve en la apertura, y debo decir algo, yo era tan asiduo ahí y amante de la fotografía que yo lo he sorprendido a él con fotos, con Fafa Tavera, jovencito, y Espinosa también con barba negra, con Rafael Abinader, el papá del presidente. Primer entrevistado, tú recuerdas, fue Eduardo Davarre, que era gobernador. Tu amigo Eduardo Davarre. Luego Fafa Tavera y luego Luis Abinader, padre. Ahí está. ¿Tú mandé la foto a Luis Abinader, hijo? La que te mandaste. No, de la EPA que se Tenemos que pedirle una entrevista para ver un café con el presidente para socializar eso. Para darle la foto de su padre. Y entregarle la foto. Imagínense ustedes que don Rafael Abinader estaba joven en esa época. Oye, claro que sí. Sí. Y bueno, también con Pedro de León, que era... Cuarto entrevistado fue Pedro de León. Y Mario Gando, que eran los dos grandes líderes campesinos del país. Y después tú. Y también tengo una foto que estoy yo y David Martínez, presidente de la AMPA del 82. Que murió. Y yo era el secretario. Murió bastante joven. Sí, bastante joven. Tremendo militante político. Hermano del padre Regino. David ¿Hermano? Martínez, del padre Regino Martínez, son hermanos de padre. Sí. Y primo hermano de Pedro Bretón. Son todos asociados. Sí. De manera que yo, en esa época que la radio era la radio, fue esa época que me estimuló mucho y es parte de lo que uno acumula para uno seguir aquí. Espinosa, nosotros tenemos, ya entrando en materia, de que el fondo del suroeste, vamos a decir así, la provincia de San Juan y la provincia de Piña han tenido grandes líderes militares de la independencia, sociales, lucha por el pueblo. Sin embargo, no se resaltan tanto. Yo te digo, por ejemplo, cuando tú buscas el coronel Elia Piña, que la gente no sabe ni siquiera, o cuando tú buscas a Antonio Duvergé, que aunque es del país, sus últimas grandes batallas las tuvo allá en Elia Piña, en Cachimán, que era el jefe inmediato del mismo Elia Piña. Y cuando tú te vas a San Juan de la Maguana y encuentras todo eso, Cabral, y encuentras toda esa historia, hay una historia que la gente no la ve. Entonces, yo por eso en el día de hoy quiero que toquemos con él, con Olivorio Mateo, y lo que pasó después en Palmasola, que eran de gente de seguidores de Olivorio. ¿Quién fue para ti Olivorio? Porque se dicen tantas cosas de él, mística, de leyenda. Olivorio, hay que decir al pueblo que fue un gran líder que nació en 1876 y fue asesinado, diría yo, en el año 1922. El 27 de junio de 1922. Correcto. Entonces, ¿quién fue Olivorio? Mira, los tradicionales puritanos de este país le han etiquetado todo lo que mejor le pareció a Olivorio Mateo. Sí, tú comenzabas diciendo algo importante, y es que una gran parte de personalidades de la región y del país que patrocinaron la ejecución de Olivorio y el crimen de Palmasola, virtualmente nunca nadie ha escrito nada sobre ello. Sin embargo, yo tengo un artículo preparado para el periódico Hoy, que se llama, lo titulé Cómo cambian los tiempos, porque esa es una de las piezas de los famosos compadres. Dice ayer fácil te moría, yo soy los compadres, ¿verdad? Si te dolía un riñón, hoy riendo te hacen trasplante de corazón. ¿Por qué viene eso? Y mira que voy a cortar para ir lejos. ¿Quién fue la institución que llevó la voz cantante y que estaba en primera fila en contra de Olivorio Mateo y que patrocinó su asesinato? La Iglesia Católica, que siempre ha tenido una influencia en el mundo tremenda, y sobre todo en este país, que es un 90% católico. Sin embargo, fíjate, hace un par de meses que se celebró en la misma Santa Sede un festival de cine. No sé si tú lo leíste. Y ahí estaba compitiendo, que la patrocinó una parte del dinero la propia Santa Sede en Roma, que ahí estaba participando en ese
Festival de Cine, la película Olivorio. Sí. Oye, y esos jeques de San Juan, como tú dices, esos grandes supuestos patriotas, nunca le han hecho una película. Mira, Livorio era un pequeño agricultor, porque aquí se ha distorsionado el asunto de Livorio en muchos casos. Livorio Mateo, era un pequeño agricultor propietario de un pedazo de tierra, pero en la cuenca baja del Valle de San Juan, o sea, en el Valle de San Juan. Como también eran miembros, eran pequeños agricultores, una gran parte de los que estuvieron con él en la persecución. ¿Qué pasa? Los cuatro familias de San Juan, 4 o 5 familias de San Juan, que vieron una tacita de oro en toda esa tierra con agua por todas partes. Aquí está la vida. Decidieron cogerse la tierra. ¿Qué pasa? Comenzaron entonces a presionar a esos infelices. Olivorio comparte y los sacaron de la cuenca baja y ellos tuvieron que irse a la cuenca media, que es donde está la Maguana, donde él pernoctó, y en esos entornos, incluso la cuenca también. Es de ahí que comienza el problema con si podemos, hay que sigue. Ese día que comienza el problema con esas 5 familias, los Ramírez, sí, los Montedioca, los Valenzuela, y luego que llegaron algunos italianos, que también se hicieron de mucha tierra, sí, porque ya ellos no son culpables, sino esas 4 o 5 familias se apoderaron de la tierra y ellos tuvieron que irse a la cuenca media. Sacaron los pequeños y cogieron su tierra. Ahí comienza entonces, porque eso de brujo, desde que el hombre pisó en la tierra, siempre ha aparecido una persona, en cualquier lugar del mundo, que se hace, los caciques, ¿qué eran? Sí. Lo que falta es calificar los caciques de brujo. ¿Quién lo hizo cacique? Sí. ¿Alguna razón o alguna acción hicieron como para que la gente le tuviera algún respeto, alguna consideración, que le agradaba, que creían en él? Yo te voy a dar una anécdota. Mi papá, Manuel Joaquín Espinosa, era el lídercito de la sección Caña Segura donde nosotros nacimos y nos criamos. ¿Por qué? Pero una persona muy trabajadora, siempre andaba impecablemente vestida, le gustaban sus tragos, pero era muy amistoso y vivía pendiente a todas las cosas que pasaban para ir a resolver conflictos a la casa. No era brujo. Eso es lo que pasó a Livorio, cualquier cosa. Además, en esos tiempos, y aún todavía, hay muchísimas personas que aparecen diciendo, mira, te duele una uña, compra tal cosa, o sí, haz un té de esto, de lo otro. Leo Livorio, a lo mejor, eso fue la característica que él usó, no que era un brujo. Claro, eso de brujo caló en su contra, precisamente, y lo utilizó la Iglesia Católica con los sectores reaccionarios para hacer lo que hicieron. No sé si hay que ir a un corte. No, sigue. Te voy a preguntar, pero él enfrentó a los norteamericanos. Sí, pero espérate, precisamente. Sí. ¿Qué pasa? Que aún estando ellos en la cuenca media, los dueños, los que se cogieron la tierra, temían de que ellos volvieran a intentar recuperar su tierra, porque era de ellos, sí, no de lo que se la quitaron. Entonces ahí comenzaron a ponerse en contacto con las autoridades, ¿verdad? Con la Iglesia Católica, porque siempre han sido católicos. Esos ricos reaccionarios, que tienen muchos crímenes con la sociedad, era en nombre de Dios que lo han hecho, porque van a la iglesia a persignancia a toda la misa. Pues, ¿qué pasa? Que ellos, por temor a que esas personas buscaran otros socios para venir a reclamar su tierra, comenzó entonces la campañita con las autoridades, repito, y la Iglesia Católica, de que Olivorio era brujo, y qué sé yo cuánto, y que era guerrillero. Eso lo obligó a él y a ellos, porque cuando tú te ves en una situación difícil en cuanto a tu vida, tú buscas una fórmula de defenderte. Sí. Y eso fue lo que hizo Livorio Mateo. Cuando él vio
que realmente andaban buscando para matarlo, decidió defenderse. Juntó a su gente, caminó en todas las partes media y alta del valle, peleando también, pero peleando en lo que, peleando entre comillas, porque es que ¿qué arma podía obtener Olivorio Mateo? Algún revolvito. Sí. Pero los gringos, sí, que ya estaban en República Dominicana para esa época, sí tenían buenas armas. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas por igual, aunque no como ahora, pero sí tenían buenas armas, sí, como que no había posibilidad de que Olivorio pudiera. Pero Olivorio Mateo fue el primer dominicano, porque eso no quiere decir los patriotas, el primer dominicano que se enfrentó a la tropa norteamericana en la primera ocupación, 1916-24, pero nadie lo quiere decir, porque Olivorio era brujo, era analfabeto. Como que ser analfabeto sí, es una raya negra para que tú no pienses. Sí. Porque aquí hay un cliché con el asunto de esta sociedad. Fulano es analfabeto, ok. Pero todo el mundo es intelectual. Porque un agricultor que no sabe escribir su nombre te hace de todo en el campo que tú y yo no lo hacemos. Sí. Entonces, ¿cuál es el intelectual? La historia eres tú. Y el que nada, no, eres un intelectual de su actividad. Entonces, porque, sin embargo, la historia se ha encargado de darle una especie de pecozón sin mano, sí, a los puritanitas, sí, con relación a Olivorio Mateo. Las cosas se están aclarando. Dice que él se enfrentó en muchas ocasiones, hablan de 16 ocasiones, a los invasores. Claro, porque además él tenía una ventaja. Sí. Ya él se conocía todos los lugares donde pudiera, en la cuenca media y en la cuenca alta, donde él podía pernoctar, sí, con su gente, que ellos no sabían cómo llegar. Y dice Espinosa que un lugar que le llaman La Peñita, que tú no vas a decir dónde que queda, se enfrentaron, hubo decenas de muertos y 67 heridos. Los norteamericanos y Olivorio ya con un grupo de gente. Sí, eso. No, La Peñita es un paraje de la sección La Maguana, donde está la famosa agüita de Olivorio. Sí. Porque las comunidades rurales tienen su nombre de paraje y sección. Sí, sí. Es cierto eso. Digo, eso es lo que se dice en la historia. Ahora, sí. Entonces, yo soy un apasionado en eso. No porque yo no soy olivorita ni mucho menos, pero me duele que ese tipo de personaje que nadie ha querido reconocerle, que al menos, aunque fuera en función de salvar su vida, se enfrentó a la invasión norteamericana. Ese es el único. Tuvo que replegarse con 200 hombres al final en la loma, claro, y terminó muerto. Pero claro. Y entonces era tal la animadversión contra Olivorio, que fíjate lo que hicieron. Buscaron unas cuantas yaguas. Sí. Porque le etiquetaron de que él se desapareció y reapareció, que Dios lo mandó. El huracán de 1908. Lo mismo de siempre, la misma letanía de siempre. Entonces, cuando porque fue asesinado, sí, lo aprestaron y lo asesinaron. Joven. Por 46 años. Sí. Buscaron unas yaguas, ¿verdad? Parece que andaban con una soga, está la foto, lo amarraron todo, lo amarraron y lo colocaron en el parque por la mañana, Parque Sánchez, hasta las 6 de la tarde. Estuvo así él. Claro, para que la gente lo fuera a verlo y se convenciera de que estaba asesinado, porque hasta eso le dijeron que iba a resucitar. Para que se convenciera que estaba asesinado. Que estaba muerto, estaba ahí. Entonces, a las 6 lo sepultaron, pero desgraciadamente nadie sabe dónde está. ¿No se sabe dónde está el cadáver? No. No se sabe dónde está el cadáver. No. Lo enterraron en el cementerio. No se sabe cuáles son los huesos de él. ¿Cuántos años hace? En el cementerio municipal, porque era un solo. En 1922, muchos años. Por eso entonces nadie sabe dónde está. No se sabe dónde está el cadáver. No, pero estuvo ahí de las 10 de la mañana que lo bajaron hasta las 6 de la tarde. ¿Y los descendientes de él? Bueno, ya no quedan. Creo que el último... O quedan muy lejanos ya, quizás. No, demasiado. El último, creo que una hija o un hermano, o un hijo.
murió hace un par de años. Él tuvo descendiente ahí en la mujer. Todavía queda una señora, no sé si se murió esa señora, pero todavía hay un altar, una ermita. Cuando estuvo bueno, tú has ido al Huerto del Liborio. Sí, sí. Tú has visto la ermita a la izquierda, de aquí para allá. Sí. Todavía está ahí. Hay fotografías de él con la llaga, muerto con la llaga, la vaina. Y hay mucha gente todavía, independientemente de todo, ya no hay tanto temor de decir que simpatiza con Olivorio. Pero anteriormente Había temor. era tipo el comunismo. Fulano es comunista, mátalo. Fulano es comunista, mátalo. Era así con Olivorio. Y esa gente sufrieron en carne viva los seguidores y los familiares y los que inclusive estuvieron con él defendiéndose de las persecuciones. Pero o sea, vamos a una pausa porque a él lo matan en 1922, pero luego pasó toda la dictadura y comenzando la década del 60 resurge otra vez con Palmasola. Vamos a hablar, esa es la otra parte. Eso es bastante interesante. Que de eso se vivo. ¿Por qué? De eso se vivo. Vamos a la pausa para seguir hablando aquí con el historiador, comunicador ya legendario y repito, para mí, el más importante comunicador desde el interior que hemos tenido los dominicanos en toda la historia, Manuel Espinosa Rosario. Continuamos aquí conversando para Desafío por Digital 15 y Telemico Internacional con el comunicador e historiador Manuel Espinosa Rosario. Espinosa, bueno, hablamos de Olivorio, pero pasado la dictadura entera, continuamos. Llega el principio de los 60 y surge entonces ese movimiento en Palmasola de la Mate Farfán. ¿No es así? Porque todos los medios hablan Palmasola de San Juan de la Maguana. Bueno, de la provincia de San Juan, sí. No, San Juan de la Maguana dicen. No es verdad. Y San Juan de la Maguana es el municipio. Claro. Y San Juan, la provincia de San Juan, correspondiente a la Mata, Palmasola. Surgió entonces ese movimiento que el 28 de diciembre del 62, sorpresivamente para muchos, vino esa gran matanza. Yo recuerdo como ahora que un comerciante, el papá de Luis Castillo, que era diputado, llamado Pito allá en Peña, Castillo, tenía un camión azul. Yo vivía frente a la fortaleza. Y como ahora recuerdo que ese camión salió lleno de guardias. Dijeron al tiempo que casi todos esos guardias lo mataron en el confrontamiento que hubo allá en Palmasola. Que salieron de la fortaleza de Comendador, que era la tercera compañía en esa época. ¿Qué Palmasola y qué ocurrió en Palmasola y por qué? Mira, el verdadero ideólogo, porque nosotros le hemos dado seguimiento a Olivorio Palmasola, digo, a través de los medios de comunicación, y luego escribiendo, Juan Manuel García, Sí. creo que escribió un libro. Yo recuerdo un libro, sí. Hay otras personas más. Lusitania Martínez. Lusitania Martínez. Esos son los dos que han escrito. Leopoldo Figueroa escribió un trabajito pequeño. Yo conservo el libro de Juan Manuel García. Sí. Y parte de los materiales de Lusitania Martínez, que también hizo muy buen trabajo de investigación. Sí. O cuando tú vas a un lugar o a investigar algo y te despoja de ciertas cosas, ¿verdad? Tú llegas. Mira, Palma, el mellizo León Romilio Ventura Rodríguez llamaba, era mellizo con Plinio. Sí. ¿Verdad? Y quien supuestamente soñó o dijo que se le apareció Olivorio, dio cuatro cosas, digo supuestamente, yo no puedo eso, pero él, en varias ocasiones, que yo le hice la entrevista, fui allá donde vivía a Media Luna, Sí. para el carrera de Hierro, que hoy es el distrito municipal. Él dice que se le presentó Olivorio y le dijo, yo cuánto, que formaran algo para mantener su vigencia y su cosa, y han decidido irse a ese lugar completamente fuera de, porque Carrera de Yegua, cuando era sección, fue de las pocas secciones que Trujillo
el dictador Trujillo, yo diría que se enamoró de ella. De la primera sesión que tuvo un cuartel militar y energía eléctrica, pues, con una planta, fue carrera de yegua. Bueno, decidieron irse a Palmasola, al paraje de Palmasola, e instalaron ahí el proyecto. ¿Qué pasa? Es una continuación de lo que ocurrió con Liborio Mateo, lo que ocurrió en Palmasola. Que además, ya cuando pasamos a este nivel, ya estamos hablando de un problema político partidario para caer en Palmasola. Político partidario. ¿Qué pasa? Los hermanos Rodríguez Ventura siempre, o sea, cuando vino el Partido Revolucionario Dominicano, por primera vez, el mellizo que era el líder de ellos se inscribió y era dirigente del PRD allá en Carrera de Yegua. ¿Cuál, Plinio o No, el mellizo, el León Romilio. León, sí. Era raro. Al que tú entrevistabas. Que inclusive creo que él ocupó un cargo en el gobierno de Antonio Guzmán. Creo que inspector de la presidencia, una cosa de esa. Sí. León Romilio Ventura. Sí. ¿Qué pasa? Que inmediatamente comenzó el movimiento de Palmasola a absorber personas. Como ya, fíjate una cosa, el Partido Revolucionario Dominicano con Juan Bosch como candidato ganaron las elecciones el 20 de diciembre de 1962. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que los sectores reaccionarios con la Unión Cívica Nacional, que compitió y perdió, tenía demasiada influencia todavía en los sectores militares políticos de la República Dominicana. Y le atribuyeron, entre otras cosas, su derrota, que no es verdad. Pudo haber sido verdad en el sentido de que, como el mellizo, o sea, León Romilio Ventura, era del PRD, es posible que influyera para que sus hermanos sí. y otras personas votaran por y era líder del Juan grupo, Bosch. era líder también. Además, porque era un hombre extremadamente educado, extremadamente decente y agradable. Sí. León Romilio Ventura. Comenzó entonces el jueguito que ellos, la Unión Cívica, dijo, bueno, perdimos, porque como ahí iban cientos y cientos de gente Sí. todos los días, ¿verdad? Y la votación no fue tan alta porque no éramos tantos los votantes. Ellos le atribuían, entre otras cosas, su derrota a que los palmasoleros votaron por el profesor Juan Bosch. Ahí entonces vuelve a la Iglesia Católica y se ensancha. Y le mete la mano y todos los hierros, como se dice popularmente, en contra de Palmasola. Te digo una cosa, a mí me utilizaron, la Iglesia Católica en la Mate de me utilizó. Sí. Porque en esa ocasión yo era un católico completo. Y el obispo Tomás F. Reilly, gringo, ¿verdad? Iba también en San Juan de Puesto, pero iba a las Mates de Farfán. Y hacíamos la llamada procesión, vestido de blanco. Ahí va tú. Claro, yo iba, yo estaba ahí. Yo iba era por fila, 4 y 5, los que cabíamos en la calle. Yo iba ahí, más o menos cerca del obispo. Y era encabezando eso. Un vestido de blanco. Nadie sabía nada. Y hay que decir que Palmasola era un lugar, o es un lugar donde se congregaban y se ponían. Sí, porque ellos se fueron, era un monte. En ese monte iba la gente. Y entonces fueron, en la vez que iban llegando personas a Palmasola, iban talando, ¿no? Abriendo espacio para construir casuchas, ¿verdad? Que ahora vamos a llegar ahí. Y entonces arreciaron la acusación y la iglesia le reclamó al gobierno que era un peligro la permanencia de esa actividad en Palmasola, y comenzaron incluso a hacer todo tipo de acusación, incluyendo orgía sexual. Sí. Se hacía ahí. Oye, orgía sexual y de todo. Y que estaban armados y que gente de Fidel estaban ahí y que estaban no sé cuánto. Hasta que, fíjate, fue el 20 de diciembre y 8 días después de ese triunfo es que llegan los militares. Destruyen a Palmasola. ¿Qué pasa? Antes de eso,
incluso desde que se instaló Palma Sola, la Iglesia Católica y algunos sectores reaccionarios comenzaron a decir que los palmasoleros iban a... Ahora no recuerdo la consigna, que San Juan, las matas era carbón y San Juan era que iban a quemar a San Juan, a las matas de San Juan. Ok. Ya yo había migrado del campo a la ciudad. Tenía creo que un año viviendo en una parte alta que era casi un monte. Yo estoy escuchando, comenzaron a dar fechas que iban los palmasoleros, voy a hacer una revelación ahora, comenzaron a informar, a dar fechas que el día que iban los palmasoleros a ocupar a las matas de Barfán. Oye, bueno, yo imagínate un campesino, estaba un poco extraño y asustado, pero estaba oyendo el asunto. ¿Qué pasa? Decidieron, le pusieron fechas, se dieron cuenta que iban los palmasoleros y comenzaron a reunirse una enorme cantidad de jóvenes con los pocos policías, donde estaba agricultura en la calle Trelleta, sí. a pocos metros donde está el hospital Federico Armando Aybar ahora. Yo me doy cuenta que se están reuniendo ahí, yo quedo bastante cerca, digo, en principio tenía temor de ir siquiera a ver, pero en la medida en que se decía que iban la gente, una cantidad de muchachos con bate, piedra y eso, y los policías, yo decidí ir. Y también. Pero ir dentro de unos matorrales, la cosa, a observar, y veo una cantidad de gente ahí. Bueno, me quedé ahí. Y dice un policía, ahí vienen, pero no se ven. Sí. Miro y no veo nada. Y vuelve y dice, señor, prepárese que ahí vienen. Digo, pero ven acá, ¿y dónde? Yo me engranojo. Sí. Oye. Que ahí vienen. No. Yo digo, pero espérate, porque yo estoy cerca, pero bien posicionado para salir corriendo. Cuando, de una primera, porque ellos, hay una bajadita, ¿no? Sí. Suben y veo que vienen como a 100 personas, venían a pie, y unos en caballo, otros en burro, vestidos de blanco, todas y todos. ¿Ok? Vienen, pero caminando tranquilamente, que iban para sus casas, que hacía varios días que estaban allá, porque ese era que habían estado en Palma Sola. Exactamente, iban desde Palma Sola hacia su casa, ahí en Guayabo, La Estancia, Cocinero, esa sección de Barfán. ¿Qué pasa? Que cuando se van aproximando los palmasoleros, completamente pacíficos, sí. Adriano Sánchez Roa. Porque te está hablando que alguien que estaba ahí, sí. Yo no era un niño, yo era mayor porque yo voté, yo era mayor de edad. Pacífico, le dice un cabo de la policía, que le decían Mangamocha. Sí. No sé por qué llaman Mangamocha. Sí. ¡Alto! Le voció. Pero cuando estaban un poco a distancia, ¿verdad? Ellos no hicieron caso a eso. Y siguieron caminando porque y no daban el pleito. Vuelve y le siguen insistiendo, alto. Dijo alto 3 veces. Y el otro alto fue un disparo al aire. Pero ellos no hicieron caso tampoco. Oye, porque si yo no quiero pelear contigo, ¿por qué tú me tienes que estar de él? Yo no andaba peleado, iba para su casa. ¡Alto! Siguieron. Cuando va llegando el grupo a donde están los policías, 2 policías, ¿verdad? Un cabo y un raso. Uno de el Mangamocha va encima de un joven como de 22 años, 25 años, como a empujarlo con la ametralladora. Y el muchacho ha decidido, lo viví y lo vi, irse al tomidaca con el cabo, y le ha agarrado la ametralladora y comenzaron a forcear, y se partió. ¿La ametralladora? Claro, porque era de palo. Sí. Está San Cristóbal. San Cristóbal, sí que. Y se partió. Cuando el muchacho ve que se parte la ametralladora, que se da cuenta que parece que él dijo, bueno, estoy perdido. Se fue con el policía, lo agarró con las 2 manos y lo estaba asfixiando.
Y ese cabo le dice a Manga, porque eran compadres, Manga Mocha, compadre, va a dejar que yo me asfixie. Oye, y va entonces Manga Mocha, agarra Sí. y va y le coloca el revólver en el pecho, le da un solo disparo en el mismo pecho a quemarropa. ¡Pam! Diablo. Listo. Ahí se armó, ya no, que me están viendo, un corredor. Eso daba pena. Y voy a comerciales, vamos y luego continuamos. No, sigue. Bueno, eso daba pena. Ese mar humano de personas que venía brincando en todos esos matorrales, en esas casas pidiendo auxilio, nadie le permitió a ninguno de esos palmasoleros que se protegiera en su casa. Ahí además mataron a más personas, que ahí es toda la gente herida. O sea que, pero ese no fue el caso de eso no fue Palmasola, sino otro incidente que hubo. No, el primer incidente. Porque hubo varios incidentes. No, es un solo. Ese solo, no hubo más. No, lo que yo quiero decirte, el incidente donde muere el general es ese. No, es el primero. El primero, sí. Y después que vienen los otros. Exactamente, Sí. ese es el primero. ¿Ese fue antes o después de las elecciones? ¿Eh? ¿Antes o después de las elecciones fue ese? Ya habían pasado las elecciones. Después del 20, sí. Claro, porque Después del 20, a poco por ya ahí. lo dije. Y ese cadáver estuvo ahí, de muchacho. Nadie lo recogió, ni lo reclamó. Estuvo ahí hasta las 6 de la tarde. Sí. Una orilla de, Sí. de la calle, de la carretera, que era una carretera en ese tiempo, como de las 7 de la noche. Entonces, ya se estaba descomponiendo, las autoridades municipales decidieron matarlo. Sí, sí. Lo sepultaron. Luego, fíjate, buscaron Sigue. camiones, porque apretaron muchas personas. Sí. ¿Sabes cómo es que lo agarraban? A tirar los camiones, como si fuera un saco de yuca o un saco de que le hacían esto, encima de los camiones. Herido, Sí. encima de los camiones. Yo te voy a decir, y yo vi todo eso y Sí. tengo que decirlo ahora porque esos eran militares que estaban cumpliendo orden. En esa ocasión, además, había un problema de olivorismo, eso era diabólico, qué sé yo cuánto, pero se cometieron todos los abusos del mundo. Todos los abusos del mundo con esa gente herida, Porque con sangre por todas partes, con disparos, con culatazos, con palo y piedra. ¿Qué interpretación yo le he dado a Espinosa? Porque lo que se ha hablado es la posibilidad, que se decía, de que General Rodríguez Reyes, en ese lugar, para que sepamos todos los muchachos jóvenes, en ese lugar de Palmasola, donde hubo la No masacre. hemos llegado ahí todavía. Tú no has llegado ahí. Claro que sí. No hemos llegado a Rodríguez Reyes porque todavía Vamos a una pausa, entonces todavía no volvemos. destruido a Palmasola. Vamos a una pausa y Todavía volvemos. no destruido a Palmasola. Vamos a una pausa y volvemos. Para seguir aquí conversando con el comunicador e historiador Manuel Espinosa Rosario. Estamos hablando sobre un hecho histórico que todavía no ha sido tan aclarado en nuestra historia, que es la matanza de Palmasola, allá en San Juan, en la mata de Fafán. Es una buena palabra, la matanza. La matanza. Sí, la matanza. Sí. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando en Desafío con el historiador, comunicador Manuel Espinosa Rosario. Ustedes saben que es de la persona, de los comunicadores dominicanos, que ha tenido ya y ha dejado huellas en los tres sectores de la comunicación. En la radio, escucharán que desde hace... Periódico primero. Periódico primero, porque volviste al periódico, la radio, y ahora tienen programa de televisión 2 horas. Hora y media diario. De 9:30 a 11. Diario tiene, es decir, que ha estado en la televisión, en la radio y también en lo que son los periódicos escritos. Espinosa, yo tengo lo que yo he pensado por la época y la coyuntura. Tú sabes que yo estudié un poco el proceso de reforma agraria, que hice en el libro, y la reforma agraria, aunque un proceso que por lo menos en el caso mío estuve muy de acuerdo y comparto incluso la actitud del PSD en aquella época, pero fue un proceso que los gringos, los Estados Unidos lo buscó como fruto del temor que había ante el triunfo de la Revolución Cubana y ante otros movimientos de otros países,
y allá en Punta del Este, en Uruguay, donde sitió Balaguer en esa época como presidente, comienza un proceso de reforma agraria en todos estos países, que era una forma de detener a los campesinos que estaban reverdes, para que no se adhieran a los movimientos políticos de liberación. Entonces, ¿qué ocurre? Que gana Juan Bosch el 20 de diciembre. Juan Bosch, que había estado en Cuba. Ya está, desde el 59, al final del 59, está instaurado Fidel Castro. Hay otro movimiento, tiene la reforma agraria, y ahora entonces surge un movimiento allá ahí, teniendo como ideólogo nada más nada menos un hombre que luchó por la tierra, Olivorio, y nada más y nada menos también un hombre que enfrentó a la invasión. Y un supuesto brujo. Entonces yo creo, para mí, que esa matanza pudo haber sido parte de aplacar un movimiento que podía convertirse, incluso irradiar a otras regiones y convertirse en un movimiento casi de liberación, porque venía un presidente liberal que era Juan Bosch, que ya había ganado. Entonces, lo que la gente dice también es que el hecho mismo de mandar al general para allá, que aunque ese otro villita, parece que era algo liberal, diría yo, porque se decía que ese era el ministro que iba a tener Juan Bosch, es decir, mandan a sacrificar al general y mandan a acabar con el movimiento. Pero hay que decir que ahí el segundo hombre en mando ahí era Camaño, que era un hombre que Camaño, bueno, un gran héroe ya en otro tiempo, pero en esa época era un militar igual que los demás. Y una persona que está viva, amiga mía, es Guzmán Acosta, que era el tercer hombre y que salió herido. Que para mí es el más alto rango de la época que está ahí vivo, ya con 90 años, 87, 90 años, era Guzmán Acosta. Entonces, para mí, eso fue parte de aplacar sectores reverdes que los mandaron ellos. Mira, el acontecimiento que narro, que revelo en la Mate Farfán, aceleró la matanza de Palmasola, porque inclusive después de el acontecimiento, el abuso que cometieron los militares, los policías y las personas de la Mate Farfán, acusaron a esos palmasoleros de que eso ocurrió porque ellos fueron a asaltar a la Mate Farfán, cosa que no es verdad. Fíjate eso. Montaron rápidamente esa campaña de que había que destruir eso porque esa gente fueron a ocupar la Mate Farfán y que iban a ocupar a San Juan de la Maguana. Entonces, ¿qué pasó? Hay que destruirlo. ¿Qué pasa? Cuando tú dices, mira, todo tiene un componente político. Sí. Continúa con el componente político. La gente se pregunta todavía, ven acá, ¿por qué tiene que ir un general de brigada? Y lo que era un general en esa época. Claro. Y el coronel. Rey era general de brigada. Y Camaño un coronel también. ¿Por qué si en San Juan de la Maguana había un coronel? Que creo que Guzmán Acosta era teniente. Guzmán Acosta era coronel. No era como Mayor, algo así. No, Mayor era Camaño. No, Camaño era jefe de Guzmán Acosta. No, pero Mayor era Camaño. Camaño era Mayor, perdón. Yo no sé, pero creo que Rafael Guillermo Guzmán Acosta era teniente coronel, que era comandante de la brigada. No, él fue después jefe de la brigada, ya sería en el 74. Sí. Bueno, yo recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que mandar un general, repito, y no mandan a un coronel, que ya iba Camaño como mayor, más el teniente, el que estaba en San Juan de la Maguana? Todo lo que se ha manejado en esa dirección forma parte de la conspiración que se inició antes de las elecciones. Con Juan Bosch y tal. Espérate, papá. Antes de las elecciones, tú queriste, mucho antes de las elecciones, se montó una campaña de conspiración contra Juan Bosch, por lo que tú planteaste recientemente ahí. Y es que los sectores, y los Estados Unidos, los sectores reaccionarios de República Dominicana, esos militares que eran todos trujillistas, un hombre que se exilió en Cuba, donde Fidel Castro precisamente triunfó la revolución, tomó el control de Cuba. Esa gente no, pero párate ahí. Fidel va a influir aquí para a lo mejor hacer una revolución y matarnos a todos, o mandarnos para el exilio a todos. Y eso aceleró lo de Palmasola. En más de una ocasión yo intenté ir a Palmasola, pero tenía temor
en esos años. Yo, de hecho, claro, ya viviendo en las matas, en el pueblo, en la zona urbana, en el pueblo, yo intenté ir, pero no tenía recursos para pagar el pasaje. Ni tenía tampoco, porque hay mucha gente que no a los animales. Y yo no tenía esa posibilidad. Pero además, porque tenía mucho temor. Porque yo no sabía lo que estaba pasando. Sí. Entonces, ¿por qué? Y fíjate una cosa. Hay sobrevivientes que, directo o indirectamente, conocían y saben quién incluso instruyó y por qué matar al general. Aquí hay, pues, Sí, te lo voy a porque, mencionar. Aquí está Enrique Pérez y Pérez, que está vivo. No está vivo. Murió hace unos meses. Murió. Y Chirino murió. Chirino no está vivo. Chirino Lluvere, que era jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, que le robaron $6 millones el otro día. Sí, la romana. Manuel Emilio Jiménez Reyes, Jiménez Hijo, Murió, está vivo. No, Está vivo. no sé bien. Yo no sabía. Milo Jiménez. Emilio Jiménez, están vivos. Rafael Guillermo Gómez Escota, está vivo. Sí. No han querido hablar ninguno. Porque ellos sabían lo que había. Porque ahí porque se cree que pueden haberlo matado militares mismos. Militares mismos, no está general. Pero fíjate una cosa, era falso, estaba falsedad. La acusación de que los Palmas Soleros estaban armados hasta los dientes, no encontraron una sola más arma. Y los mataron a todos. Oh, pero ven acá, viejo. Y ellos no hicieron un solo disparo. ¿Quién mató al general? Me dijo Plinio que ellos no saben quién lo mató. El otro, León Romero Ventura. Pero no fueron ellos, porque ahí no había armas. Incluso hirieron a Camaño. A Guzmán Acosta, sí. Rafael Guillermo. Fue un plan para matarlo, porque dijeron, pero espérate ahí, este hombre que es general de brigada va a ser el secretario de las Fuerzas Armadas, el gobierno Campos. Eso como que no nos gusta mucho. No gustaba. Porque este hombre nos traicionó. Pienso yo que dijeron eso. Sí. No, fulano de tal. Porque es increíble. Ahí que yo él entró desarmado, Plinio lo recibió. Sí. Y mataron a Plinio también. Entonces, lo mataron a los dos. A Plinio y a él. Sí, exactamente. No, de una vez. De una vez. Porque, fíjate una cosa. ¿Sabes lo que hicieron para justificar lo injustificable? El 28 de diciembre, no, el 27. El día antes. Habían apresado, en el lío ese apresaron a Romilo Ventura, al mellizo, para inteligente. Al hermano de Plinio. Y lo trajeron para acá, para la policía. ¿Verdad? Se buscaron un helicóptero, montaron al mellizo en ese helicóptero y se fueron a Palma Sola. Y volaron a una altura con un megáfono que los que estaban en el área no lo escuchaban. Para justificar lo injustificable, ¿verdad? Salgan de ahí. ¿Pueden? Mellizo con su megáfono. Sí. Yo después le pregunté y lo entrevisté. ¿Qué era lo que tú decías? Él exhortaba a los residentes de Palma Sola, a su gente que se fueran de ahí, que había problemas con las autoridades, que sé yo cuánto, pero no lo escuchaba porque el helicóptero estaba a un nivel y además el megáfono ellos lo prepararon con un tipo de volumen para que no se escuchara. Los palmasoleros que estaban ahí no lo escucharan. Y al no escuchar, al no salir, a ver qué dispararle. Habrá que preguntarse si ellos, y le hablan a León Romero Ventura, el mellizo, pero habrá que ver si ellos hubiesen escuchado eso 2 o 3 días antes, no recuerdo exactamente los días, si no era verdad que ellos iban a ir. No se fueron porque no lo escucharon. Sí. O sea, todo fue fríamente calculado para destruir eso. Y la gente no se da cuenta de lo siguiente. La forma en que murieron cientos de niños, niñas y ancianos, es similar a los que murieron en las piras u hogueras creadas por la Iglesia Católica en tiempo pasado. Eran casuchas, ahí no había una sola vivienda que sirviera. Casuchas de tejamanil, yagua y tipo de cosas. La quemaron, le encendieron toda, le metieron a fuego. Y los niños ahí murieron carbonizados. Y los adultos. Y todo el que salía le disparaban. O sea, que hubo gente que murió quemado. ¿Quemado? Oh, ahí no quedó nada. Fueron preparados para quemarlo.
O sea, 28 de uno diciembre desarmado, sobre de uno 1962. desarmado. Para que no piense que estamos hablando de cuando Colón. 28 de diciembre del año 1962 en la Mata de Farfán. Para que lo sepa. Eso, la carrera Palmasola está de las Matas de Farfán. Hay que estar la presita esa de ahora que hizo el presidente Danilo. Sí. Eso debe estar, a ver, unos 8 kilómetros. Del mismo pueblo de la Mata de Farfán. Del pueblo hacia Palmasola, porque después de que tú llegas a Carrera de Hierro, en el distrito municipal, tienes que desviarte, continuar a la izquierda y camina creo que 2 o 3 kilómetros. Hay una presita ahí, bueno, es un embalse seco. Sí. Seco porque no tiene aguas arriba, un afluente que la abastezca. Eso es para cuando llueve. En tiempo de lluvia. Sí, sí. No, sigue. En tiempo lluvioso, pues se llena. Que se cogieron unos cuartos ahí. No podemos mezclar la historia con las especulaciones de ahora. No, porque hicieron un trabajo ahí, pero déjame no decir eso. No, yo lo que quiero preguntarte a ti es, ¿qué influencia dejó en el pueblo de la Mata de Farfán, tú como de la Mata? ¿Qué influencia? Esa situación de toda esa violencia. ¿De toda esa violencia? ¿O la gente ha sido indiferente? No, la gente no... Porque es que para esa época crearon un ambiente de tal manera, sobre todo con esa influencia... ¿La gente estuvo de acuerdo? Claro, porque estaba la Iglesia Católica detrás de esa destrucción. Y yo espero que algún día, como lo hizo Juan Pablo II... Tú no vayas al cielo, Espinosa. Tú no vayas al cielo. ¿Por qué lo que si yo voy por cielo? Oye, sí. Es el único religioso católico que ha tenido el valor y el coraje de públicamente decir, en nombre de la Iglesia Católica, le pido perdón al mundo por los crímenes cometidos por la Iglesia Católica. Oye. El Papa Juan Pablo II. Sí. Y recientemente lo hizo Francisco también, Papa Francisco. Sí. Yo espero que con relación a Palmasola, ojalá, presidente Luis Abinader, solicito que en nombre del país usted haga un pronunciamiento, porque hay sobrevivientes todavía. Bueno, aunque se haga una investigación. Pidiéndole perdón en nombre de su gobierno a los familiares aún vivos y los que han muerto por ese crimen de lesa patria que cometieron contra esos palmasoleros. Pero, o sea, ya por último, ya cerrando, yo quiero que tú concluyas destacando bien quién fue Olivorio para que quede en la psique del dominicano y en cierta medida el carácter de ese movimiento de Palmasola, ya concluyendo. No me arrepiento, después de haber leído tanto, de ser olivorista. Ahora muchos son olivoristas. Rubén Moreta y yo coincidimos mucho. Rubén Moreta. En lo que tú decías, en San Juan, en el municipio de San Juan de la Maguana, hay una calle que se llama ya Olivorio Mateo. En la Mata de Farfán hay una calle que se llama Olivorio Mateo. La alcaldesa Hanoi Sánchez Paniagua, que le pregunté porque no desconocía eso, me confirmó que ella tiene la maqueta hecha para hacer un monumento a Olivorio Mateo. En el caso nuestro, yo me siento orgulloso de eso, porque estamos hablando de una persona completamente analfabeta, que lo obligaron a ser un reverde, porque Olivorio Mateo fue un reverde de verdad. Y que luchó contra la invasión. Y que el único dominicano que conjuntamente con seguidores de él decidió, quizás sin proponérselo, enfrentar hasta que pudo a las tropas norteamericanas que nos ocuparon
del 1916 al 24. Que yo no sé, a propósito de ocupación, yo entiendo que hay una diferencia entre ocupación e invasión, pero ese no es el tema. Sí. Yo le pido a la gente que lean y que traten de hacer un esfuerzo por no leer simplemente por arriba, como se dice, no. Leer lentamente y buscar contenido de lo que usted lee, porque si usted lee y usted no le busca contenido a las cosas, usted no está leyendo y se va a nutrir de ciertas cosas. Eso es lo que se llama un abuso de poder, lo que se cometió para terminar, un abuso de poder por un problema político partidario. Que déjame decir un dato. Hay dos cosas que han generado la mayor cantidad de muerte en el mundo, toda la historia, que es la política por enfrentamiento por espacio en el mundo y las religiones. Ya en la política son muy pocos los muertos, pero en las religiones, sí. Fíjate por ejemplo ahora mismo en Afganistán, sí. el Estado Islámico le metió un tablazo y se llevó 80. O sea, sí. Hay que respetar tus creencias. Sí. Las creencias religiosas, políticas. Tú puedes ser ateo, yo católico, yo te respeto, respétame a mí, porque el derecho a respeto ajeno es la paz. Yo le pido a la gente que piensen en eso, porque ese movimiento de Palmasola no se detiene aquí, eso va para largo. Algún día, bueno, no sé, pero hay que darle seguimiento a eso. Y nosotros, hasta donde estemos vivos, todos los años escribimos un reportaje. Sí. Ya comencé a idear el próximo, cómo lo voy a titular y cómo voy a poner, qué voy a escribir en el lead de la información del trabajo. Bueno, muchas gracias, Manuel. Como ustedes ven, ha estado con nosotros aquí una persona que vivió prácticamente los hechos de lo que fue Palmasola, pues es de ahí mismo, y ya era una persona inquieta en esos años, y él mismo dijo que ya incluso hasta votó en esas elecciones del año 1962, y al mismo tiempo ha sido de los dominicanos que más ha estudiado y más escrito sobre Olivorio, e incluso se define a sí mismo olivorista, de manera que el historiador, el comunicador para mí más destacado de nuestros corresponsales del interior, ganador de todos los premios, como han tenido premios los medios de comunicación, Manuel Espinosa Rosario, cuya huella, su trabajo, están ahí en la sociedad de San Juan, de la Mata, del suroeste y del país, sobre todo en la lucha de nuestros campesinos y en la lucha social de nuestra República Dominicana. Buenas noches.